Bienvenido por la segunda vez, ya que estamos aquí. Bueno, estamos riéndonos porque, pues, esa es la segunda vez que estamos grabando este podcast, al menos en la introducción, porque, no sé, tuve la mente en blanco y no pude. El Kenny empezó. Bienvenidos todos ustedes a... Se quedó callado, ya no supo qué decir. ¿Dónde estamos? Como si fuera la primera vez que hemos introducido el podcast. El Piedras Vivas. Oigan, bienvenidos. Aquí estamos. A este episodio que marca el final de la segunda temporada. Yo no sé si quedó muy claro las temporadas y tal, pero... Sí. Pero con esta acabamos la segunda temporada. Yes. La Okay. primera temporada. Bueno, no es como temporada porque, pues, todo el camino, ¿no?, de la escalera de la vida es una temporada, pero sí la vamos a dividir en secciones o partes. Y sí, la primera parte fue de la verdad. Uh-huh. Y hemos estado dándole duro con el hombre, creo que es el número 8. De la segunda parte. De la segunda parte. El hombre. ¿Quién es el hombre? Confer, no, sí. Sí, ¿quién es el hombre? Y vamos a hoy a hablar de opción fundamental, vocación y sentido de vida. Wow, profundo. Dale duro. Esta sí es Hashtag Jordan Peterson. una pregunta muy común Sí. ahí en Piedras Vivas de mucha gente. Ajá. Sobre la vocación en general, ¿no? Exacto. ¿A qué estoy llamado? Uh-huh. ¿La vida tiene sentido? Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? Claro. Y sobre todo, pues, cómo puedo ser feliz y cómo unir... Y cómo descubro mi vocación ¿Cómo también. descubro mi vocación? ¿Cómo Sí. unir a lo mejor ese llamado de Dios, si es que existe ese Dios? Ajá. No lo hemos visto hasta el siguiente escalón. Uh-huh. Pero suponiendo que existe, Right. y Él me llama a algo, ¿cómo uno esto con mis propios deseos, con mis propias inquietudes? Y con, Uh-huh. ¿no? Así como resumen rápido, pues ya vimos sobre quién es el hombre. Hemos visto, pues sí, quién es en cuanto a su esencia, sus facultades, inteligencia, voluntad, libertad. Vimos un poco de la afectividad también, Sus emociones, sentimientos, emociones, carácter, temperamento, sí. Carácter. Entonces, con toda esta riqueza del hombre, ahora viene la pregunta, ¿ok? ¿Y hacia dónde voy? Sí. Ya sé quién soy. Sí, tienes un Ferrari, pero pues vamos. Ya está. Ahora, ¿dónde voy con él? ¿Dónde vamos? Exactamente. Exacto. Entonces, ya sé quién soy. Segunda parte del hombre es a dónde voy o a qué estoy llamado, ¿no? Uh-huh. Que es un poco, pues, esta pregunta de cuál es el sentido Right. de mi vida. Uh-huh. Y es una pregunta que normalmente tiende a despertarse en los jóvenes por ahí de las 3 de la mañana. Sí. O los no tan jóvenes a los 40 años. O los no tan jóvenes que se tardan Sí. un poquito. No, pero es la famosa crisis de las 3 de la mañana. Exacto, sí. Pues es justo esa experiencia de haber tratado de buscar esa felicidad que tanto anhelamos, Uh-huh. de haberla buscado en tantos lugares, Right. y darte cuenta que a las 3 de la mañana, después a lo mejor de la fiesta, Sí, del del antro, de Sí. alcohol, de experiencias, de relaciones humanas, de todo lo que tú quieras, Ajá. volteas al cielo y dices, ¿qué más hay? Sí, exacto. Porque, por dos motivos. Una puede ser por una profunda insatisfacción ante lo que has vivido Uh-huh. y lo pasajero de lo que has vivido. O otra puede ser también frente a una experiencia muy buena, de mucha alegría, de mucho amor, ¿no? A lo mejor ese amor de verano, pero que tú quisieras que durara para siempre. Right. ¿no? Ese deseo del hombre de tratar de encapsular en eternidad lo que sabemos que es pasajero en esta vida. Sí, exacto. Y entonces te confrontas ante una problemática que es las experiencias en esta vida no son eternas, Right. pero mi corazón anhela algo eterno. Uh-huh. Y justo que estás a las 3 de la mañana y estás pensando, mamá mía, ¿qué hago aquí? Esas preguntas, ¿qué hago aquí? Y también ves que tienes talentos, pero no los estás aplicando, ¿a qué sirvo? O no he encontrado la persona adecuada para mí. Esas preguntas que también no solo son día a día de qué voy a comer para desayuno, ¿no? Pero realmente, ¿qué voy a hacer a largo plazo en toda mi vida para que también yo que me sienta también realizado, pleno, feliz, contento conmigo mismo? Porque muchas veces nos estamos pegando, golpeando, porque dices, pues yo no he hecho lo que realmente siento contento, cómodo, ¿sabes? Claro. Entonces, Y luego también te comparas con tantas personas, Además, que esa es sí. otra cosa, ¿no? Sí. Empiezas a ver a tu alrededor y empiezas a ver como muchas personas de tu edad empiezan ya a tomar ciertas decisiones Ajá. que implican un cambio de rumbo, ¿no? Sí. Y que por algo, es como la típica, yo tengo muchas amigas
bueno, esto hace 5 años a lo mejor, cuando se empezaban a casar, ¿no? Yo tengo 30. Cuando algunas de ellas se empezaban a casar, Ajá. y era mucho el trauma de ellas de decir, oye, pues de mi grupito de amigas, a lo mejor 4 ya están casadas, Right. las otras 6 no estamos. Ajá. Y inmediatamente se marca como una diferencia Totalmente, sí. en cómo ven las cosas, en Sí. cómo... Y de repente, pues a lo mejor las casadas ya empiezan a tener su propio cotorreo aparte, Ajá. pues porque tienen hijos, Tienen porque hijos, sí. empiezan a entender aspectos del matrimonio que a lo mejor las otras todavía no. Right. Entonces hay ciertas decisiones que van haciendo que nuestra vida vaya cobrando un... Sí, ¿no? O sea, algo distinto Exacto. a como era antes, ¿no? No hay un Totalmente, antes y un sí. después de las decisiones. Pues al inicio de este podcast, bueno, ya para empezar el podcast, el tema, vamos a primero hablar del sentido de la vida, ¿no? Lo que introducimos, y vamos a conectarlo con la opción fundamental, que luego explicaremos qué es ese término, ¿no? Y podemos, en cuanto al sentido de la vida, hay unos excelentes libros sobre esto. Por ejemplo, mi favorito es un clásico de Viktor Frankl, Muy bueno. el hombre en busca del sentido, ¿no? De sus experiencias como judío. como preso en un campamento de concentración en la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo si era Dachau o Auschwitz, y es impresionante lo que narra ahí de cómo la gente que tenía sentido, por ejemplo, él quería publicar su libro de logoterapia, que era justo esa voluntad al sentido de poner sentido a tu vida. Eso es lo que le motivaba para aguantar 3 años de puro infierno ahí, ¿no? Sí. Entonces, podemos dividirlo en tener sentido y dar sentido. No sé si tú al inicio nos puedes explicar un poquito tener sentido la vida, qué nos indica eso. Y a chance yo hablo de dar sentido y le damos ahí. Sí, quizá esta división se da también a nivel experiencial. Yo lo he enfrentado mucho también con los jóvenes acompañándolos, ¿no? Que llega un momento donde tú te preguntas, todo el mundo así como es, toda la experiencia que yo enfrento en mi vida, o sea, ¿tiene sentido lo que yo hago? Right. ¿O necesito yo darle sentido a las cosas, ¿no? Mm. Porque a veces parecería pues, que todo es un caos, Right. que el mundo no tiene sentido precisamente por el mal, el sufrimiento. Hablabas de Viktor Frankl. Él habla justo de esto, ¿no? Dice que el sufrimiento, el dolor, muchas veces lleva a la persona a preguntarse, justo, ¿no? ¿Hay sentido o no hay sentido en todo esto que existe? Porque yo estoy aquí sufriendo, ¿hay esperanza o no hay esperanza, no? Y entonces terminas o derrotado, como él decía, que la diferencia entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes era que los sobrevivientes tenían algo por lo cual vivir todavía, ¿no? Mientras que los demás se dieron por vencidos porque renunciaron a la posibilidad de que en medio de todo esto hubiera un sentido, ¿no? Entonces, aquí está lo tricky de esto. No es que el hombre, por su voluntad, da sentido a las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos Dios. Right. Porque además las cosas de alguna manera ya están, por así decir, hechas, ¿no? Right. Tú apareces aquí en un contexto histórico, como ya hablamos, en Right. una cultura y tal, y es lo que te toca, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer como hombre es descubrir el sentido que la vida misma ya tiene. O sea, tú no das sentido a las cosas, sino que lo descubres Right. poco a poco en esa experiencia. Y es lo que tú nos vas a decir. O sea, ¿cómo aprendo a dar sentido? O más bien encontrar el sentido en las cosas, ¿no? Porque Exacto. las cosas ya tienen sentido, el mundo ya tiene sentido. ¿Cómo aprendo a hacer eso? Exacto, y muchas veces es no cuestionamos el sentido de la vida cuando las cosas van bien, ¿no? Porque pues justo cuando nuestro coche está en orden, por así decir, no, yo soy pésimo con coches y todo eso, y cuando ya se rompe, no sé, algo dentro del motor, yo soy completamente incapaz de abrir la cosa ahí y medir el aceite. O sea, no sé nada, absolutamente nada, ¿no? Debería de saber algo, ¿no? Solo cuando las cosas rompen, nos preguntamos cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el coche. Obviamente, pues cuando ya las cosas van mal en nuestra vida, preguntamos por qué van mal y qué puedo hacer para mejorar o para dar justo ese sentido, ¿no? Entonces, también muchas veces decimos que el sufrimiento está mal y sí lo es, pero no es un mal absoluto, ¿no? Es un catalizador, es una cosa que empieza el cambio en el hombre. Y justo a veces los momentos de mucho sufrimiento en nosotros son justo el momento de dar sentido, es decir, que yo voy a
y yo voy a entender lo que es ahorita permanente y lo que es pasajero, lo que es esencial y no esencial. Viene una crisis en tu matrimonio, ¿no? Y los hijos muy rebeldes, o momentos de vacas flacas, ¿no? Que no hay mucho dinero, pierdes el trabajo. Eso, ahora es el momento de decir que mi capacidad para amar y para ir más allá de ese sufrimiento, sí, negativo, es ahí donde el hombre crece y descubre su capacidad, su gran valor, y entender que sí, ese sentido se encuentra, se busca a veces en medio de la tormenta y de gran sufrimiento. Qué interesante esto del sufrimiento y el sentido, John, porque ahorita estaba pensando en justo, ¿no? En eso de qué sentido tiene la vida. Me acuerdo cuando estaba estudiando filosofía, leer a los autores existencialistas y sí. estar todo en crisis todo el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Pero sobre todo pensaba en, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el de Mito de Sísifo. De Albert Camus. Camus, Yes. Exacto. Albert Camus tiene, además del Mito de Sísifo, Camus tiene, gran pensador. Francés. Franchute. Franchute, entonces, como siempre. Guau. Reunión. Entonces, pensador existencial, y él tiene un ensayo sobre el suicidio. Ah, sí. Madre mía, yo lo leí. Qué duro. Y estuve como 4 días en crisis. Sí. Y porque él dice algo muy fuerte. Él dice que en algún punto, o sea, la única pregunta digna de ser considerada por un hombre es el suicidio, ¿no? Ante lo que él experimentaba como un sinsentido, ¿no? Uh-huh. Precisamente por el sufrimiento, por todas las cosas, Uh-huh. él experimentaba todo como un sinsentido, ¿no? Sí, de negar su existencia. Negar sí. su existencia, ¿no? Entonces dice, la única respuesta, y esta es la que hacen los valientes, dice él, Uh-huh. es el suicidio. Y dice, y hay 2 tipos de suicidios. Hay el suicidio físico, pero también está el suicidio intelectual. Dice, pero en algún momento tienes que optar por uno de los 2. Uh-huh. El suicidio intelectual refiriéndose al hecho de que llega un punto donde es mejor ya ni siquiera preguntarte sobre el sentido, ¿para qué? Right. Dado que nada tiene sentido, Un nihilismo, sí. nihilismo, ya mejor, pues pasa la vida renunciando Right. a cualquier posibilidad de que verdaderamente exista un sentido trascendental en lo que haces. Uh-huh. Y es lo que muchas veces experimentan personas que ya se han arrutinado en su vida Uh-huh. y han renunciado a la posibilidad de que exista realmente un llamado Right. a una felicidad que trascienda, ¿no? Uh-huh. Y es interesante lo que dices, porque justo el sufrimiento y el dolor es como ese punto de quiebre que me hace preguntarme, igual que el coche. Uh-huh. O sea, necesitaría saber todas estas del coche. ¿Cómo funciona el coche? Exacto. Es lo mismo con la vida. ¿Cómo Ah. funciona la vida? A veces es hasta que te das un trancazo. Right. La pérdida de un ser querido, Uh-huh. cuando no entraste a la universidad de tus sueños que aplicaste, Right. cuando te corrieron del trabajo. Uh-huh. Y entonces empiezas a preguntarte, no solamente cuánto vales en cuanto que haces las cosas o en cuanto que perteneces a un grupo o en, Sí. o en cuanto a tu relación con los demás, Ajá. pero quién soy en cuanto a mi esencia, Mi ¿no? personalidad. y a qué mi estoy persona, llamado, sí. no solo en cuanto a hacer cosas, que es lo que vamos a hablar ahorita ya para entrar en la vocación. Uh-huh. Nos preguntamos, ok, si sí tiene sentido la vida, ¿a qué estoy llamado? Right. Es lo que llamamos vocación, ¿no? Uh-huh. Y existen como 2 tipos de vocación, la vocación trascendental, Uh-huh. es decir, ese llamado de la Dios, divinidad, vamos a decir, de la sí. divinidad, todavía no hablamos de Dios, pero Sí. vamos a decir, ese llamado trascendente de tu estado de vida, Right. que permea absolutamente todas tus decisiones y todo lo que hagas porque hay un cambio Uh-huh. en tu esencia, ¿no? De alguna manera. Right. Y la vocación a nivel más práctico, Right. en cuanto a qué hago, Right. ¿no? Entonces, son como estos 2 niveles. Totalmente, sí. Y eso nos da, o sea, excelente como chance ahorita para entrar y introducir igual, como han visto, usamos una película siempre que para estos podcasts, para elaborar mejor la idea, ¿no?
Gus sugirió La La Land, ¿no? Que yo no he visto, pero vi unos resúmenes ahí. Buena. Bueno, ¿no? Pero ya está Emma Stone y... Un musical querendón. Es una peliculón romántica. Muy buena, romántica, de las mías. De los gusta. No vi balazos, entonces no me convenció. Muy buena. No me convenció porque no vi acción, pero no, tío, ahorita lo voy a ver en la tarde y seguramente para ver. Pero viendo los resúmenes y un poquito las escenas principales de la película, se me hizo muy interesante ver, obviamente está puesta como situada en Los Ángeles y Hollywood y toda la vida, la buena vida y pues tampoco tan fácil porque van a como ensayos y nadie está ahí, nadie presta atención. Exacto, uno es músico, ¿no? Y ella quiere ser actriz, ¿no? Exacto. Entonces hace castings y todo esto. Pero como es como la vida como realmente es ahí en Hollywood, exacto, es como muy difícil y nadie como realmente te presta atención pero sí, los dos que realmente están persiguiendo sus sueños, ¿no? O sus deseos de hacer esto, ¿no? Eso se me hizo muy interesante en cuanto a contestar la pregunta de la vocación y cómo lo descubres, y luego entramos a la opción fundamental, ¿no? Mucha gente me dice, o nos ha preguntado, ¿no? ¿Cómo descubro mi vocación? Y yo siempre digo, no, tampoco es como, esa es mi opinión personal, que Dios trabaja por tus atracciones, por lo que a ti te gusta, por lo que, entra por tus sentidos, por así decir, como hemos dicho, ¿no? Entonces a esa persona quería ser actriz, o ese Ryan Reynolds que quería ser pianista, le encantaba el jazz. Dios nos va atrayendo hacia lo que nos gusta, porque así nos hizo, ¿no? Como vimos con el carácter y temperamento. Entonces yo creo que en cuanto a vocación, ves por dónde vas, estás atraído, ¿no? No sé, te gusta ayudar a gente y no sé, mi hermana está haciendo para ser doctora, ¿no? Porque siempre ha sido como algo de ella. Pero en un plano más grande, porque es la vocación lo que haces, ¿no? Existe la cosa que se llama opción fundamental, ¿no? Y esa es la elección por la que cada hombre decide explícita o implícitamente la dirección global de su vida, ¿no? Y eso también entra con el sentido de vida. Es como los tres, matrimonio, sacerdocio, o sea, vida religiosa, vida consagrada, sí, exacto, y vida soltera. Exacto. Son los tres comúnmente. Regresando a La La Land y hablando de esto, a mí me gusta mucho porque justo la película plantea los dos tipos de vocaciones que digo, ¿no? Por un lado, están siguiendo sus sueños sobre lo que quieren hacer. Right. Uno quiere ser músico y la otra quiere ser actriz, ¿no? Pero por otro lado también presenta la vocación más trascendental. Estamos hablando de la opción fundamental, ¿no? Porque obviamente en todo ese proceso ellos dos se enamoran, ¿no? Right. Porque es Hollywood. Porque es Hollywood. No, porque es la vida. Lo sé. Es la vida, John. En la vida la gente se enamora. Enamora, traidora. Pero me gusta mucho porque presenta los dos niveles y aquí voy a explicar como más en profundidad la opción fundamental. En nuestra vida siempre estamos tomando decisiones. Totalmente. Me como un huevo, me como dos en el desayuno. Sí. Me tomo café o tomo jugo. Right. Hay muchas decisiones que da igual, ¿no? Es decir, no van a cambiar nada en a lo mejor en ese camino que estás siguiendo. Right. No sé, la felicidad, da igual si tomas un café o un jugo. Pero hay jerarquía Right. en las decisiones que tomamos. Esas dan igual, pero a lo mejor si juego fútbol o juego fútbol americano, tampoco va a cambiar muchísimo, pero sí va a ir como encaminándome hacia ciertos gustos, ciertos. Si escojo esta universidad o esta otra, bueno, es mucho más importante. Claro, sí. Porque ya empiezo a definir, o sobre todo la carrera, ¿no? Right. ¿Qué carrera quiero ser? ¿Quiero ser doctor? ¿Quiero ser abogado? ¿Quiero ser ingeniero? Ya es mucho más importante. Porque todas las decisiones más pequeñas se alinean debajo de esa gran... gran decisión. Exacto. Ahora, la carrera que escoges todavía no es tan importante. No. ¿Por qué? Porque puedes estudiar doctor y a lo mejor después de que te gradúas dices, la neta no era lo que pensaba, ¿no? Exacto. Y no se va a caer el mundo, a lo mejor es más grande, pero puedes empezar otra nueva carrera, ¿no? Ajá. O sea, no, la vocación como en cuanto a lo que haces, que es tu profesión, cambia lo que haces, no lo que eres, Right. esa puede
cambiar Right. a lo largo de la vida, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas estudian Business. administración y terminan con un restaurante y siendo Exacto. muy exitosas, ¿no? Exacto. Da igual. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque esas van cambiando. Pero hay ciertas decisiones Ajá. que por la grandeza de la misma decisión, por eso llamamos opción fundamental, marca un rumbo concreto para tu vida. Ujú. Y que de alguna manera pasan a ser decisiones irrevocables, Ujú. ¿no? Y las mismas decisiones de tu vocación, de lo que haces, ¿no? También entran debajo de esa opción Exactamente. fundamental, ¿no? Una vez que tomas esta gran decisión, Right. que es la opción fundamental, todas las demás decisiones que tomes Van hacia ahí. deben de encaminarse hacia ahí. Y si no, es donde viene la crisis. Ahorita vamos a hablar de esa crisis, Right. porque es importante, ¿no? Ujú. Pero todas se encaminan así. Entonces, regresando un poco al tema de la libertad, ¿no? Estás llamado con tu libertad a verdaderamente optar por esa opción fundamental, Ujú. según pues todo lo que ya vimos, todos los criterios, ¿no? De tu Totalmente. personalidad y todo eso. Ujú. A veces, cuando nos da miedo o lo que sea, a veces la vida puede tomar ciertas decisiones por ti que marcan un cierto rumbo, ¿no? Sí. Que Totalmente. son errores que marcan un parteaguas también, Ujú. ¿no? Errores o crímenes o muchas cosas Ujú. que cambian tu vida y se van hacia un rumbo, ¿no? Right. Lo ideal es que tú seas quien toma esas decisiones y no la vida las tome por ti, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ser papá o ser mamá. Lo que decía, si eres doctor, hombre, mientras vas al trabajo, Right. no sé, de Por eso 4 la a gente puede 8, eso, sí. mientras estás curando, Sí. sale, después sales y Feliz. eres John. Sí. Ya no. Exacto. En cambio, si eres papá o si eres mamá, pues no importa dónde estés, siempre vas a ser papá o siempre vas a ser mamá, ¿no? Porque eso sí cambia parte de tu vida. Entonces, Ujú. así nos vamos acercando a esta opción fundamental, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, primero, ¿cómo sé cuál es ese rumbo que tengo que seguir? ¿Cuál es mi opción fundamental? ¿Cuál es mi vocación? Ujú. ¿No? Y segundo, ¿cómo mantenerme fiel Right. en esa vocación? Porque si hemos dicho que es una opción fundamental, es también una opción definitiva. Right. Y podrías ir contra esta opción definitiva, sobre todo en un mundo, y vuelvo a La La Land, y aquí te lanzo la pelotita para que nos hagas tu reflexión, Ujú. en un mundo donde se insiste tanto y tanto y tanto en el mundo de las experiencias inmediatas, Right. de los afectos nada Ujú. más, Sí. de haz lo que quieras, Del- haz lo que del sientas, corazón, sí. sigue tu corazón, Right. de una manera quizá un poco superficial, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque la película La La Land presenta una problemática, y es, estos dos se enamoran Ujú. desde el inicio, Right. y estaban muy, muy enamorados, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Luego, por seguir los sueños de cada uno Right. a nivel profesional, Ujú. se tienen que separar. Right. Que este se va a música a un lado y ella se va a actuar a otro lado, ¿no? Y Right. terminan separándose y no se ven por muchos años. Como 5 años. sí. Tomaron una opción de seguir cada quien sus carreras en otro lado, se Ella distancian. se casa, ¿no? Con... Entonces, durante este con David. tiempo, ella se casa, exactamente, ¿no? Y aquí, el matrimonio, una opción fundamental, ¿no? Right. Que cambia en muchos aspectos. Ella se casa y después de muchos años, ella ya casada, se vuelven a ver, Ajá. ¿no? Y entonces, pues empieza toda la dinámica de recordar ese enamoramiento que era real. Ellos estuvieron muy enamorados, empiezan a salir y tal, y empieza a despertarse Right. pues toda esa emoción, ¿no? La película te va guiando, como la mayoría de películas de Hollywood, a creer que lo mejor para ella era dejar a su esposo Sí. y irse con él, porque sí. O sea, la película te dice, siempre lo amaste, es al que amas, no te preocupes, sigue tu corazón. El corazón. Y ni siquiera piensas en si es adecuado o no es adecuado dejar al otro. Right. O sea, no te lo planteas, ¿no? Ajá. Y aquí viene el twist de esta película, que por eso me encanta y por eso la escogí para la opción fundamental. Que solo hasta el final te das cuenta, cuando están en el bar, Sí. Esa escena. que pareciera que ella optó por el músico, renunció a su matrimonio y tal. Ajá. Y de repente te das cuenta que en el bar ella despierta y llega su esposo y en realidad no se fue con el músico, sino que se fue con su esposo. Exacto, sí. Entonces, aunque experimentó todo esto, todos estos deseos, todas estas emociones, ella tenía clara su opción fundamental Mm. y la respetó, porque también el amor implica ese acto de la voluntad, de quedarte con esa opción que hiciste, ¿no? Right. Con todo lo que eso pueda costarte, ¿no? Totalmente. Entonces, Bueno, para contestar la primera pregunta en cuanto a cómo descubres, ya hablé de la atracción y de tus gustos, pero también una imagen que siempre me ha gustado es
imagínate que tú eres un tren y estás siguiendo un carril, pero hay muchas veces que el tren que sale de Roma podría acabar en cualquier país de Europa, ¿no? Entonces, sí tienes que saber, bueno, yo tengo que ir a París o tengo que ir a Madrid o a Berlín, saber más o menos esa dirección, pero está compuesto por muchas decisiones pequeñas, esas llegas a donde cambia. Un Encrucijada, ¿no? Donde cambian, pero son muy ligeras, solo es mover un poquito el carrilito, ¿no? Es muy... Poquito. Pero este pequeño cambio te puede hacer acabar en Nápoles en vez de Berlín, ¿no? Entonces sí, esas decisiones que vas tomando, ¿no? Esas pequeñas decisiones que has visto, yo lo veo en mi propia vocación, que Dios puso tal. Entonces descubrir tu vocación es sí, mirar al pasado y ver los pequeños cambios que has visto, esas pequeñas crucijadas, ¿no? Y decir, bueno, eso pasó y es realidad que conocí a este chavo, ¿no? O que fui a esta universidad, o esas cosas que luego ya puedo trazar un poquito la dirección que Dios o que he tomado en mi vida, ¿no? Y más o menos puedes saber a dónde vas, y así descubres muy tu vocación. Y luego, en cuanto a estas vocaciones grandes, ¿no? del sacerdocio, del matrimonio, por eso hay los tiempos de probar, ¿no? O sea, no, tienes que probar lo que vas a hacer, ¿no? Por eso hay noviazgo, por eso hay seminario, por eso hay momentos de vivir solo para ver si la vida soltera es para ti. Y si ves que yo la verdad no aguanto esa mujer en el noviazgo, pues tampoco la vas a aguantar en el matrimonio, ¿no? O sin seminario, la verdad yo no puedo seguir el ritmo o no puedo, o al revés, me encanta y el apostolado me encanta y la oración, pues adelante, o sea, tampoco es, si puedes hacerlo, por ejemplo, los Navy SEALs, pues hay los Navy SEALs que están en los training y si no aguantas ahí lo que están haciendo en las 4 semanas de Hell Week, te vas. Pues ya te vas, no pasa nada, está muy bien. Buscas otra opción. En cuanto a segunda pregunta, o sea, ¿qué pasa cuando, no sé, escogemos algo que no está alineado con nuestra opción fundamental o tenemos como, el corazón nos llama, ¿no? The head and heart. Exacto. No sé si han visto el último video de Budines con la cabeza separándose de su cuerpo, ¿no? Así nos pasa a veces en la opción fundamental. Totalmente, eso me hace muy atinado, ¿no? Porque la cabeza va a un lado y el corazón de otro, entonces... I don't know, no sé. I'm just kidding. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos, ¿no? No, son las crisis, ya para cerrar, ¿no? También. Sí. Las crisis de la vocación se llaman, ¿no? Sí. Ya tomaste una opción, ya te casaste. Por cierto, decías del noviazgo y los periodos de prueba, eso es súper importante. Hace poquito una chava me preguntaba muy enojada que por qué la iglesia, me decía ella, ¿no? Que fue a su parroquia, que por qué ponían tantas trabas para casar, bueno, según ella trabas, para casarse. Y le dije, ¿cuáles trabas? Y me dice, pues quieren que lleve todos mis certificados de sacramentos. Pues obviamente los necesitas si vas a recibir el sacramento, ¿no? Pero además me dice, pues quieren hablar conmigo y con él, a ver si realmente nos conocemos. Que por qué tantas trabas, ¿no? Sí. Y obviamente si vas a tomar una decisión que va a implicar esa opción fundamental de no regreso porque escogiste a esa persona, right. Pues la iglesia quiere asegurarse, al menos, ¿no? Ajá. De que va a durar, claro. ¿no? Porque es algo que implica toda tu persona, por eso es opción fundamental. Lo mismo con el sacerdocio, con la vida religiosa o con lo que sea, no son opciones irrevocables. Sí. Ahora bien, en este mundo donde no todo es perfecto, pueden pasar muchísimas cosas que incluso no son tu culpa, ¿no? Y lo que sea, y fallas de parte de alguno de los dos y tal, porque muchos me dirán, bueno, entonces estoy condenado a ser miserable y tal. No, hay que evaluar muchos factores, ¿no? Right. Pero el hecho es que tu opción fue para siempre, ¿no? Ya después pueden pasar cosas, sobre todo en el matrimonio, que es más complicado, porque es de dos, y porque alguno de los dos puede fallar, y en fin, pero no vamos a hablar de eso, porque además que es muy complicado, no es el tema. Sí. Pero, algunos dicen, ¿cómo es posible que haya llegado alguien a ir completamente en contra de esa opción que tomó, ¿no? Right. Por ejemplo, el sacerdocio, ¿no? Llegar a hacer algo en contra de lo que tú dijiste que ibas a vivir, ¿no? Por ejemplo, el celibato, ¿no? Right. O cualquiera de los votos, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde entra
lo que tú decías de los pequeños cambios en las vías del tren, ¿no? Realmente es muy complicado tomar una opción de la noche a la mañana en contra de tu opción fundamental. Yo diría casi imposible. Right. O sea, nadie recién casado, a los 4 días, dice, voy a ser infiel de la nada. Sí. Y ahorita ya, y voy a romper todo. Right, totalmente. No, eso no existe. Ni tampoco un sacerdote recién ordenado dice, voy a ser infiel a mi sacerdocio de la nada. No. Sí. Se van tomando pequeñas decisiones Sí. que poco a poco van haciéndome que me vaya alejando de esa opción fundamental, ¿no? Ujú. Cosas chiquitas que ni nos damos cuenta. Sí. No, por ejemplo, no sé, vamos a ver, yo estoy en el seminario, ¿no? Preparándome para ser sacerdote. Y entonces, un día decido no levantarme a rezar. Yeah. No pasa nada, ¿no? Está bien, me quedé cansado y tal. Pero al día siguiente, otra vez, no me levanto a rezar, ¿no? Al día siguiente, otra vez. Ujú. Y otra vez, y otra vez. Ya tienes Y luego esta- ya no solo no me levanto a rezar, pero digo, tampoco en la noche voy a ir a rezar porque me está dando flojera, ¿no? Sí. Y otra vez, y No, luego... no voy a misa. Y luego dejo de ir a misa, ¿no? Poco a poquito. Y son opciones que, hombre, todavía puedo Sí. ser sacerdote, ¿no? Sí. Pero sigo, ¿no? Y luego me dan dinero y digo, man, yo tengo un voto de pobreza, ¿no? No se lo voy a entregar a mis superiores. Una vez no pasa nada, te compraste un heladillo o lo que sea. Ah. Pero luego cada vez más. Y luego empiezo a juntar dinero y a Sí. querer más dinero para mí y Right. nunca dar nada. Right. Y lo mismo a lo mejor con la afectividad, Right. en una experiencia de amor y tal. O sea, mi punto es, nadie contradice su opción fundamental de la noche a la mañana. Ujú. Es un camino. Y por eso tenemos que ser también estar muy alertas para custodiar esa opción que Sí. tomamos. Ujú. Porque si la escogiste es porque la valoras y porque es la que te va a hacer feliz. Exacto, totalmente. Y sí. porque Iba te va a decir hacer eso, sí. feliz, tienes que buscar custodiarla con Ujú. toda tu fuerza Sí, para vivir esa plenitud que tú escogiste. sí. Y eso es lo importante también, Sí. que aprendamos a custodiar, ¿no? Sí, porque las cosas que nos hacen felices, como al contrario de un pastel o de cosas fáciles, son difíciles de conseguir y difíciles de mantener, ¿no? Mm. O sea, cuidar y sostener un matrimonio, como hemos visto en esa serie This Is Us, Muy cuán bueno. difícil es mantener un matrimonio estable, o no estable, pero también uno duradera, ¿no? Ujú. Y sí, porque cada uno tiene que ceder, cada uno tiene que entender el otro, cada uno tiene que custodiar los valores que tuvieron en el primer amor, ¿no? So that's it, man. Cuiden. Y luego ya para terminar también, porque, digo, dado que el siguiente escalón y la siguiente parte va a ser de Dios también, aquí se unen. Right. ¿Por qué? Porque tu opción fundamental, tu vocación, como dijimos, Mm. que es la felicidad, y la felicidad no la encontramos en su plenitud en esta vida, porque Ujú. siempre queremos eso que decía al inicio, ¿no? Como inmortalizar esos Right. momentos de alegría, de éxtasis que hemos vivido y tal, y que no, algo que no se acabe. Nuestro corazón, decía San Agustín, está hecho para Dios, ¿no? Y no descansa hasta que esté en Él, en ese Dios, ¿no? Que es mi plenitud. Entonces, de alguna manera también, y aquí hago esta introducción, el hombre tiene en su corazón también ese deseo de eternidad, ¿no? Y por eso es un camino que no termina en esta vida, sino que se expande a esta eternidad de la que vamos a hablar, ¿no? Y en qué consiste. Y por eso la vocación también, a nivel más profundo, no es solo algo que tú escoges para ti, sino es algo que Dios te da. Por eso vocación, de latín, tú que eres más latinista, viene de vocare, llamar, un llamado, ¿no? Exacto. Es un llamado de Dios para ti, que te Ujú. conoce perfecto, ¿no? Que no contradice, como decías tú, tus propios deseos Sí. y tendencias y Trabaja ilusiones, a través ¿no? de ellas, sí. Que esta es mi definición de vocación también, ¿no? La mía es que tu vocación es el encuentro entre tus sueños y deseos más profundos con los sueños y deseos más profundos de Dios para ti. O sea, donde estas dos realidades se encuentran, esa es tu vocación. Porque Dios no contradice. Can I get an amen? ¿Qué? ¡Amen! Ok, todos vayan al chat de YouTube y pongan amen en los comentarios. Can ahí. I get an hallelujah? Hallelujah. And another one. Another one. And The podcast, another one. the podcast done. Muchas gracias por escucharnos. Acabamos así la parte del hombre. Felicidades. Fist bump. Boom. No olviden how do you say that? Subscribe. Suscribirse. También También es como la acción clases de español para mí también a veces. Mándale ahí unos videitos de español for No dummies. olviden, no olviden suscribirse al podcast y también al canal de YouTube. Muchas gracias. Un saludo de Roma y
Arrivederci e grazie, buon pranzo. Ciao. Ciao. And another one. And another one. And another one. And another one.